Desde el primer instante en que Dom Cobb se sumerge en los sueños ajenos, Inception nos arrastra a un mundo donde la realidad y la imaginación se entrelazan de manera inseparable. La película de Christopher Nolan no solo es un thriller de acción y ciencia ficción, es un estudio profundo sobre la mente humana, los recuerdos y cómo nuestras emociones pueden moldear la percepción del mundo. Cobb no solo roba secretos corporativos, sino que carga con un peso invisible: la culpa y la ausencia de sus hijos. Cada sueño es un territorio donde sus emociones se manifiestan con fuerza y donde los límites entre lo que es real y lo que es imaginario se vuelven difusos. La estructura de la película, con sueños dentro de sueños, refleja un principio central de la experiencia humana. Lo que creemos, lo que recordamos y lo que sentimos puede crear realidades tan poderosas que comienzan a controlar nuestras decisiones. Suscríbete al canal y regálame un like para que continuemos conectando con este mundo de los libros y las películas. Empezamos. Al leer La Matrix Divina, Gregg Braden propone un enfoque complementario. Nuestra realidad externa está directamente influenciada por la coherencia de nuestros pensamientos, emociones y creencias más profundas. Braden habla de un campo de información universal donde nuestras intenciones y emociones tienen un impacto real, creando un paralelismo interesante con el mundo de Cobb. Así como en los sueños de Inception, los personajes pueden manipular el entorno según su concentración, en la visión de Braden, los seres humanos pueden influir en su vida y en su realidad al alinearse con esta matriz. Reconociendo que los patrones internos, creencias, emociones y expectativas determinan los resultados externos. Ambos planteamientos, aunque distintos en contexto y narrativa, se encuentran en un punto crucial. Nuestra percepción y enfoque interno no solo condicionan cómo experimentamos la vida, sino que moldean literalmente la realidad que habitamos. Cobb no solo lucha con los objetivos de sus misiones, sino con su propio subconsciente. Mal, su esposa, es un recordatorio constante de culpa y pérdida, y se convierte en un obstáculo que altera la coherencia de sus sueños. La película muestra cómo los traumas y emociones no resueltos pueden manifestarse en formas tangibles, afectando decisiones y creando caos. Braden plantea que la coherencia emocional tiene el poder de influir en la matriz de nuestra vida y que la falta de alineación entre corazón y mente puede generar resultados desordenados, confusión y conflicto interno. La relación entre los sueños de Cobb y la Matrix de Braden es directa. Ambos mundos demuestran que lo interno moldea lo externo y que la claridad emocional es esencial para mantener control y dirección sobre nuestra experiencia. Otro punto fascinante es la noción de realidad subjetiva versus objetiva. En Inception, Cobb y su equipo luchan por distinguir qué capa del sueño es verdadera. La famosa trompo se convierte en el símbolo de la certeza y de la duda. Cuando gira sin detenerse, el mundo que Cobb percibe puede ser un sueño, pero su necesidad de regresar con sus hijos lo impulsa a seguir creyendo en la realidad que quiere habitar. Braden, desde un enfoque más espiritual y práctico, sostiene que la percepción de la realidad es moldeable y que al cambiar nuestros pensamientos y emociones podemos alterar la manera en que el mundo se manifiesta. Mientras que Nolan utiliza la narrativa de acción y suspense para mostrar la vulnerabilidad de la mente, Braden entrega herramientas para generar coherencia interna, apuntando a que el control de nuestra percepción es la llave para crear la vida que deseamos. El tema del tiempo también conecta ambas obras. En Inception, cada nivel de sueño transcurre a velocidades distintas. Lo que son segundos en un plano puede ser horas o años en otro. Esta manipulación del tiempo refleja cómo nuestra mente interpreta y percibe los eventos de acuerdo con la intensidad emocional y la importancia que les otorgamos. Braden, aunque no se centra en la ficción temporal, sí plantea que nuestro sentido del pasado, presente y futuro está condicionado por nuestras creencias internas y la manera en que procesamos emociones y experiencias. Ambos planteamientos señalan que la realidad no es absoluta, la percepción y la conciencia humana son filtros activos que moldean el mundo que habitamos, y que dominar nuestra mente es esencial para comprender y orientar nuestra vida. Un aspecto crucial de Inception es la interconexión entre intención y resultado. Cada miembro del equipo debe mantener concentración y propósito para que el plan funcione. Cualquier distracción o conflicto emocional puede derrumbar todo. En la visión de Braden, esta relación entre intención y resultado es una ley fundamental de la vida. Las emociones coherentes y las decisiones alineadas con nuestros objetivos generan resultados positivos y consistentes, mientras que la incoherencia interna produce caos y dificultades. Lo que Nolan representa a través de la narrativa de acción y los riesgos de los sueños, Braden lo explica como principio de vida. La coherencia interna, mental,
emocional y espiritual, determina la eficacia con la que podemos manifestar nuestras metas y deseos. Tanto Inception como la Matrix divina abordan la libertad y la elección consciente. Cobb debe decidir entre vivir en un mundo de ilusiones, atrapado en sus recuerdos y culpas, o enfrentar la incertidumbre de la realidad para recuperar a sus hijos. Braden, de manera más filosófica, sostiene que la verdadera libertad surge cuando reconocemos nuestra capacidad de influir en nuestra vida y asumimos responsabilidad por nuestros pensamientos y emociones. Ambas obras subrayan que, sin conciencia y propósito, podemos quedar atrapados en estructuras internas o externas que limitan nuestra vida. La diferencia radica en la forma. Nolan lo hace a través de la narrativa dramática y visual. Braden a través de un enfoque espiritual y científico, pero el mensaje converge. La libertad requiere comprensión, coherencia y acción consciente. Es decir, cruzar Inception con la Matrix divina nos permite entender que los límites entre realidad, percepción y emoción no son arbitrarios. La película nos muestra lo frágil y manipulable que es nuestra mente frente a recuerdos y emociones. El libro nos enseña que esa misma mente puede ser un instrumento poderoso para crear la vida que deseamos. Juntos ofrecen una lección. Entender y alinear nuestras emociones, intenciones y pensamientos no es solo un camino hacia la paz interna, sino una forma de influir directamente en la realidad que habitamos. Lo fascinante de Inception es cómo nos hace vivir dentro de la mente de otros sin que ellos lo sepan. Dom Cobb y su equipo entran en los sueños de las personas, manipulando recuerdos, emociones y decisiones, con un objetivo concreto: implantar una idea que parezca propia del soñador. Esa premisa no es solo un recurso de acción, es un espejo de la vida real. ¿Cuántas veces nuestras decisiones y emociones son guiadas por patrones que ni siquiera identificamos? La película nos obliga a preguntarnos dónde termina nuestra libertad y dónde comienza la influencia externa. En cada sueño, Cobb se enfrenta a la resistencia de la mente del objetivo, que se manifiesta como proyecciones físicas. Son obstáculos que surgen de lo más profundo de la psique, recordándonos que nuestro mundo interno siempre tiene un efecto sobre lo externo. Gregg Braden, desde la perspectiva de la Matrix divina, nos dice algo muy similar. Aunque con otro lenguaje, nuestra conciencia, emociones y creencias crean patrones que afectan nuestra experiencia del mundo. Braden lo llama la coherencia de corazón y mente. Cuando pensamiento y emoción están alineados, nuestra vida fluye de manera armónica y se generan resultados positivos. Cuando hay conflicto interno, los efectos son visibles en las relaciones, decisiones y circunstancias. En términos de la película, cada conflicto interno de Cobb, culpa, miedo, obsesión por su esposa Mal, se traduce en complicaciones reales dentro del sueño, demostrando que la falta de coherencia emocional genera caos, incluso cuando los planes están perfectamente estructurados. Un ejemplo claro de esta intersección entre película y libro es la famosa capa de sueños en sueños. Nolan nos muestra cómo cada nivel tiene sus propias reglas temporales y físicas y cómo la mente proyecta los temores y deseos del soñador. Braden, por su lado, explica que la realidad misma está influenciada por capas de conciencia, pensamientos conscientes, subconscientes y emociones profundas que interactúan para dar forma a nuestra experiencia de vida. En ambos casos, la clave no es controlar el mundo externo, sino comprender y manejar el mundo interno. Cobb aprende esto a la fuerza. Cada vez que sus emociones no están alineadas, el sueño se vuelve peligroso e inestable. Braden sugiere que ese mismo principio se aplica en la vida real. La coherencia interna es la base para crear estabilidad y resultados positivos. La relación entre culpa y percepción es otro punto donde película y libro se cruzan de manera poderosa. La culpa de Cobb por la muerte de Mal lo mantiene atrapado en recuerdos distorsionados. Cada capa de sueño se convierte en un reflejo de su dolor no resuelto. Braden propone que las emociones negativas, como la culpa o el miedo, no solo afectan nuestra mente, sino que influyen en la realidad que experimentamos. Cuando estamos atrapados en emociones no procesadas, nuestra percepción se deforma y nuestras decisiones tienden a reforzar ciclos negativos. En Inception, esto se traduce en sueños que se desmoronan, enemigos internos y dificultad para distinguir lo real de lo ficticio. En la vida diaria, según Braden, se traduce en patrones repetitivos, bloqueos y frustración. La película también nos muestra que la intención clara es fundamental. Cada miembro del equipo de Cobb debe tener un objetivo definido y mantenerse concentrado para que la implantación de la idea funcione. La mínima distracción emocional puede hacer que todo colapse. Braden, de manera más directa, sostiene que la coherencia entre intención y emoción genera un efecto tangible en la vida real.
Cuando nuestros objetivos están alineados con emociones auténticas, no solo actuamos con claridad, sino que también creamos resonancia con la matriz de información que él describe. Lo que Nolan dramatiza con acción y riesgo extremo, Braden lo explica como principio de vida. Mantener intención, emoción y acción alineadas es la forma más segura de generar resultados coherentes y sostenibles. Otro paralelismo interesante es la noción de límites entre sueños y realidad. Cobb, aunque atrapado en múltiples capas de sueños, siempre busca regresar a lo que él percibe como real, sus hijos. Esa urgencia es lo que lo empuja a evaluar cada nivel, a identificar inconsistencias y a tomar decisiones conscientes para mantener la dirección correcta. Braden plantea algo parecido. La realidad que experimentamos es resultado de cómo interpretamos nuestras emociones y pensamientos. Si no somos conscientes, podemos quedar atrapados en patrones internos que distorsionan nuestra experiencia externa. El principio es el mismo. Discernir entre lo que nos controla y lo que podemos elegir es crucial para actuar con libertad y eficacia. Incluso el tema del tiempo tiene un reflejo en ambos mundos. En Inception, el tiempo se dilata o se comprime según la profundidad del sueño, mostrando cómo la mente puede percibir décadas en lo que, en la realidad externa, son segundos. Braden nos recuerda que nuestra percepción del tiempo y nuestra capacidad de anticipar o revivir el pasado está directamente influida por nuestras emociones y creencias. Lo que la película ilustra de manera dramática y visual, Braden lo interpreta como la capacidad de la mente humana de proyectar y modelar la experiencia de la vida. En ambos casos, se trata de comprender que el tiempo y la realidad no son absolutos, sino interpretados y moldeados por nuestra conciencia. Ambos mundos nos enseñan algo esencial. La libertad y la creación consciente de nuestra vida dependen de entendernos a nosotros mismos. Cobb debe enfrentar sus traumas, asumir sus emociones y reconciliarse con la pérdida para poder actuar con claridad. Nosotros, según Braden, debemos reconocer y alinear nuestras emociones y creencias para crear la vida que deseamos. Inception dramatiza esta lucha con acción, suspense y capas de sueños. La Matrix Divina lo traduce a herramientas prácticas y reflexiones sobre coherencia interna y manifestación consciente. La convergencia es clara. Nuestra realidad, sea un sueño artificial o la vida cotidiana, refleja el estado de nuestra mente y emociones, y el primer paso para transformarla es comprenderla profundamente. Cobb no solo se enfrenta a misiones complejas. Su mayor batalla es con él mismo. Cada nivel de sueño refleja emociones no resueltas, recuerdos dolorosos y miedos que se materializan de formas concretas. Mal, su esposa, no es solo un personaje, sino la manifestación de su culpa y arrepentimiento más profundo. Cuando la vemos aparecer en los sueños como proyección hostil, la película nos recuerda que nuestra mente no separa ficción de emoción. Aquello que no enfrentamos se manifiesta, afecta decisiones y distorsiona la realidad percibida. Cobb no puede avanzar hasta reconciliarse con esa parte de sí mismo, y esta lucha interna es la que realmente pone en riesgo la misión. Es un recordatorio poderoso de cómo nuestras emociones no resueltas actúan como fuerzas invisibles que moldean la experiencia de la vida, incluso sin que lo notemos. Greg Braden, en La Matrix Divina, desarrolla esta misma idea desde la perspectiva de la conciencia y la coherencia interna. Él explica que nuestras emociones y creencias profundas tienen un efecto directo sobre nuestra vida cotidiana y sobre cómo interpretamos lo que sucede a nuestro alrededor. La incoherencia emocional, culpa, miedo, frustración, genera patrones que se repiten, afectando resultados y limitando oportunidades. La conexión es clara. En Inception, los sueños se desmoronan cuando Cobb no logra resolver sus emociones. En la realidad que describe Braden, nuestras matrices internas producen conflictos y obstáculos similares cuando la mente y el corazón no están alineados. Lo que Nolan dramatiza visual y narrativamente, Braden lo traduce a un principio de vida. Reconocer y enfrentar nuestras emociones internas es clave para tomar decisiones conscientes y efectivas. Un ejemplo tangible es el enfrentamiento de Cobb con la proyección de Mal en el limbo. El limbo es un espacio donde el tiempo se distorsiona y donde la mente se queda atrapada si no se procesa correctamente la culpa o la pérdida. La intensidad de las emociones puede prolongar la percepción del tiempo, generar obsesión y confundir la realidad. Braden, aunque no habla de limbos, sí explica que la resistencia interna o los bloqueos emocionales pueden crear percepciones distorsionadas, miedo y confusión en nuestra vida diaria. Ambos mundos coinciden, la mente es poderosa y si no la entendemos, sus manifestaciones pueden controlar nuestra experiencia más de lo que creemos. Para continuar, dime en los comentarios si prefieres libros o películas y comparte el video con alguien que tenga tus mismos gustos.
Seguimos hablando de la interacción entre intención y emoción, otro punto crucial. En la película, Cobb y su equipo deben tener claridad absoluta sobre lo que quieren implantar en el subconsciente del objetivo. Cada duda, cada conflicto interno de Cobb amenaza con destruir el sueño. Brayden afirma que nuestras emociones coherentes y nuestra intención clara generan resultados consistentes en la realidad. Lo que parece un concepto abstracto se vuelve tangible. Mientras la película usa acción y riesgo para mostrarlo, el libro explica cómo la coherencia emocional y la intención alineada influye directamente en la vida real, en decisiones, relaciones y oportunidades. La lección es que nuestra capacidad de crear depende de nuestra claridad interna. La película también explora cómo los recuerdos y emociones no resueltos afectan la percepción del tiempo. Cobb revive constantemente momentos con Mal, lo que altera la estructura de los sueños y su capacidad de distinguir niveles de realidad. La distorsión temporal de los sueños muestra cómo la mente puede amplificar emociones, creando experiencias que parecen eternas aunque sean breves. Brayden, de manera más abstracta y científica, sostiene que nuestra interpretación del pasado y del futuro está directamente condicionada por cómo sentimos y procesamos nuestras experiencias. La relación entre emoción y percepción del tiempo demuestra que nuestra mente es la fuerza principal que moldea cómo vivimos la realidad y que el control interno es la herramienta para gestionar nuestra experiencia. Otro paralelismo es la capacidad de elección consciente. Cobb debe decidir constantemente entre huir del dolor que le provoca Mal y enfrentar la realidad para poder avanzar. Esa elección no solo determina su éxito en la misión, sino su libertad emocional y personal. Brayden enfatiza que reconocer nuestra capacidad de elegir conscientemente es fundamental. La libertad surge cuando comprendemos que podemos influir en nuestra vida al alinear pensamientos, emociones y acciones. Mientras que Nolan dramatiza esta lucha con escenas de tensión y peligro extremo, Brayden lo traduce a decisiones diarias. Cómo respondemos ante conflictos, cómo gestionamos emociones y cómo actuamos con coherencia hacia nuestros objetivos. La relación entre riesgo y aprendizaje también conecta ambas obras. Cada error de Cobb en los sueños tiene consecuencias inmediatas y visibles. Colapsos, combates, pérdida de tiempo. En la vida real, según Brayden, los conflictos internos o la incoherencia emocional producen efectos similares: repetición de patrones negativos, decisiones equivocadas y obstáculos inesperados. Aprender a reconocer emociones, gestionar conflictos internos y actuar con coherencia es la manera de minimizar riesgos y crear resultados sostenibles. Inception muestra la dramatización de ese riesgo. La Matrix Divina lo explica como una práctica consciente y diaria. Hasta aquí, la historia refleja que la conciencia de uno mismo es la clave. Cobb solo logra avanzar cuando enfrenta su dolor, reconoce sus emociones y toma decisiones con propósito. Brayden sostiene que la coherencia interna, mente y corazón alineados, permite no solo entender la realidad, sino también crearla de manera positiva. La convergencia es clara. En los sueños y en la vida real, la libertad, la claridad y la efectividad dependen de cómo manejamos nuestras emociones, cómo alineamos intención y acción, y cómo mantenemos coherencia interna frente a desafíos y traumas. La comparación nos revela que Inception y la Matrix Divina convergen en un punto fundamental: nuestra mente y emociones no son secundarias a la realidad, sino que la constituyen. Las decisiones conscientes, la coherencia interna y la gestión de emociones son los pilares para influir en el mundo que habitamos, ya sea dentro de un sueño complejo o en la vida cotidiana. Cobb y Brayden nos enseñan que la clave no está en controlar lo externo, sino en dominar nuestro mundo interno para que nuestra realidad refleje lo que realmente deseamos. Uno de los aspectos más fascinantes de Inception es cómo muestra la construcción consciente de realidades dentro de los sueños. Cada escenario que Cobb y su equipo crean no es azaroso, es diseñado cuidadosamente para influir en la mente del objetivo, aprovechando sus emociones y recuerdos más profundos. Esta precisión refleja un principio central que Gregg Brayden desarrolla en la Matrix Divina. Nuestra realidad está influenciada por la coherencia entre nuestras emociones, pensamientos y creencias. Cuando la mente está alineada, las decisiones fluyen con claridad. Cuando no lo está, la confusión y el conflicto surgen de manera natural. En la película, la falta de alineación emocional de Cobb con sus recuerdos de Mal amenaza con colapsar el sueño. En la vida real, según Brayden, esa incoherencia se traduce en patrones repetitivos, oportunidades perdidas y decisiones impulsivas.
La película también ilustra la noción de adaptación y creatividad consciente. Al ingresar a los sueños de otros, los personajes deben improvisar, anticipar respuestas y reconfigurar escenarios sobre la marcha. Es un juego de estrategia donde la mente proyecta y reacciona simultáneamente. Braden, aunque desde un enfoque más espiritual y científico, plantea que nuestra capacidad de crear y transformar la realidad depende de cómo manejamos nuestras emociones y pensamientos en tiempo real. Cuando somos conscientes de nuestras emociones y nos enfocamos en la intención clara, podemos responder a la vida con mayor creatividad y efectividad. La conexión es evidente, la capacidad de influir en la realidad, ya sea en un sueño o en la vida cotidiana, surge de la conciencia activa y de la alineación interna. Un tema recurrente en Inception es la fuerza de los recuerdos y su influencia en nuestras decisiones presentes. Cobb está obsesionado con el recuerdo de Mal, y esa obsesión afecta no solo su percepción, sino también la capacidad de ejecutar la misión. La película nos muestra que los recuerdos cargados emocionalmente tienen un poder tangible. Alteran comportamientos, generan miedo y condicionan la realidad que experimentamos. Braden, de manera paralela, explica que nuestras emociones pasadas no procesadas y las creencias limitantes actúan como filtros que moldean la manera en que vemos y respondemos al mundo. Ambos planteamientos coinciden en un punto. Para actuar con claridad y libertad, es necesario reconocer, aceptar y gestionar los recuerdos y emociones que condicionan nuestras decisiones. La película también explora la colaboración consciente y la influencia mutua. Cada miembro del equipo tiene un rol crítico. La falta de enfoque o coherencia de uno afecta a todos. Esto refleja un principio de Braden. Nuestras emociones y acciones no solo afectan nuestra realidad individual, sino que también impactan la realidad de los demás. La coherencia interna, la claridad de intención y la responsabilidad emocional no son solo un beneficio personal, sino un factor que influye en nuestro entorno. Cobb no puede controlar completamente el sueño sin alinear emociones, pensamientos y acciones de su equipo. Nosotros, en la vida real, tampoco podemos generar cambios sostenibles sin considerar el impacto que tenemos en las personas y situaciones que nos rodean. Otro paralelismo clave es la necesidad de discernimiento entre ilusión y realidad. En Inception, Cobb y sus compañeros deben identificar constantemente en qué nivel de sueño están, qué es auténtico y qué es proyección. Este discernimiento es vital para que las decisiones sean efectivas. Braden, desde su enfoque, sostiene que nuestra percepción de la realidad también está influenciada por la coherencia interna y la claridad mental. Cuando no distinguimos entre emociones proyectadas, creencias limitantes y hechos objetivos, actuamos como si nuestras interpretaciones fueran la realidad absoluta, generando confusión y decisiones poco efectivas. La lección es que la claridad interna permite discernir y actuar con responsabilidad, evitando ser arrastrados por proyecciones internas que distorsionan nuestra vida. La película, además, nos muestra que el equilibrio entre riesgo y control es fundamental. Cobb debe asumir riesgos calculados en los sueños para que la implantación de la idea funcione. Cualquier error puede ser irreversible. Braden, aunque sin dramatizarlo, plantea que nuestras emociones y decisiones coherentes reducen riesgos en la vida real. Cuando mente, corazón y acción están alineados, las probabilidades de generar resultados positivos aumentan. La diferencia es que Nolan transforma este principio en tensión narrativa y acción visual. Braden lo presenta como un enfoque práctico y consciente para la vida diaria. Ambos, sin embargo, coinciden en la esencia. La coherencia interna permite navegar con seguridad incluso en entornos complejos y desafiantes. Tanto Inception como la Matrix Divina destacan la importancia de la intención y el propósito. Cada escena en los sueños de Cobb tiene un propósito. Cada acción se dirige a un objetivo concreto. La intención clara guía la creación de la realidad dentro del sueño. Braden refuerza esta idea. La claridad de propósito y la coherencia emocional son fundamentales para que nuestras acciones tengan un impacto real y positivo. Cuando nuestra intención y emociones están alineadas, no solo influimos en nuestro mundo interno, sino también en la realidad externa que experimentamos. Inception y la Matrix Divina se cruzan en conceptos esenciales: la coherencia interna, la gestión de emociones, la claridad de intención, el discernimiento y la colaboración consciente. Nolan utiliza la narrativa visual y la acción extrema para mostrar cómo la mente humana moldea la realidad. Braden explica los principios detrás de esta influencia, ofreciendo un marco práctico para aplicarlo en la vida diaria.
Juntas, película y libro nos enseñan que comprender y alinear nuestra mente y emociones no es solo un ejercicio interno, sino la manera más efectiva de crear la vida que realmente deseamos y navegar cualquier desafío con claridad y propósito. Cuando miramos Inception desde la perspectiva de la conciencia y la creación de la realidad, queda claro que lo que vemos en pantalla no es solo ciencia ficción, es un espejo de cómo nuestras decisiones internas moldean lo que experimentamos en la vida real. Cobb y su equipo trabajan meticulosamente para insertar ideas en la mente de otros, pero la película nos recuerda constantemente que nada funciona si la mente del soñador no está lista para recibirlas. Este principio es fundamental en la Matrix divina. Greg Braden explica que la realidad que vivimos no es simplemente externa, es el reflejo de la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Cuando nuestra mente y nuestras emociones están alineadas, somos capaces de percibir y generar resultados coherentes. Cuando no lo están, la vida se llena de obstáculos, conflictos y oportunidades perdidas. La película enfatiza algo que Braden también subraya: la fuerza de las emociones inconscientes. Cada proyección hostil en los sueños de Cobb es una manifestación de miedo, culpa o deseo reprimido. Mal no es solo la esposa fallecida, sino la encarnación del dolor que Cobb no ha enfrentado. En la vida real, Braden explica que estas emociones no procesadas crean patrones invisibles que afectan nuestras decisiones, relaciones y bienestar. La película dramatiza este concepto. Cada vez que Cobb evita confrontar sus emociones, los sueños se desestabilizan y la misión peligra. Braden nos dice lo mismo, pero desde la práctica: identificar. Aceptar y gestionar emociones internas es esencial para navegar la vida con claridad. La interacción entre intención y acción también destaca en esta sección. En Inception, un simple error de enfoque puede derrumbar un sueño entero. La intención debe ser precisa y la ejecución impecable. Braden explica que nuestra realidad cotidiana funciona de manera similar. Las acciones alineadas con nuestras emociones y pensamientos producen resultados predecibles y consistentes. Lo que la película muestra con suspenso extremo, Braden lo traduce a decisiones conscientes diarias: cómo enfrentamos un conflicto, cómo tomamos riesgos calculados y cómo mantenemos coherencia entre lo que queremos y lo que hacemos. La convergencia es clara. La claridad interna guía la efectividad en cualquier nivel, ya sea un sueño dentro de otro sueño o un desafío real en la vida cotidiana. El concepto de tiempo en Inception también se puede analizar desde la visión de Braden. Cada capa de sueño tiene su propio ritmo. Minutos en el mundo exterior pueden ser horas o años en el subconsciente. Esta distorsión temporal muestra cómo la mente amplifica las emociones, recuerdos y decisiones. Braden propone que nuestra percepción del tiempo y nuestra capacidad de planificar o rememorar están profundamente influenciadas por nuestras emociones y creencias. La película convierte esto en una herramienta narrativa. Braden lo explica como principio de vida. Cuando la mente está en coherencia, podemos manejar el tiempo de manera consciente, percibir oportunidades y responder a situaciones sin dejarnos arrastrar por patrones emocionales no procesados. Otro elemento importante es la necesidad de discernimiento. Cobb y su equipo deben diferenciar constantemente entre lo que es una proyección, un sueño real o una construcción mental. Este discernimiento determina su éxito o fracaso. Braden plantea que en la vida cotidiana ocurre algo muy parecido. La realidad que experimentamos depende de nuestra capacidad de distinguir entre emociones, pensamientos automáticos y hechos objetivos. Si confundimos percepciones internas con la realidad externa, nuestras decisiones tienden a generar resultados negativos. Por eso, la claridad interna es indispensable, permite evaluar situaciones con precisión y actuar de manera efectiva, sin quedar atrapados en nuestras propias proyecciones mentales. El riesgo y la responsabilidad personal también son temas recurrentes. En Inception, cada error tiene consecuencias dramáticas: colapsos de sueños, pérdidas de control y peligro físico para los protagonistas. Braden, aunque sin dramatizarlo, explica que en la vida real los riesgos son el resultado de incoherencia interna y emociones desalineadas. Cuando nuestras decisiones no están fundamentadas en claridad emocional y mental, se generan consecuencias no deseadas. La película muestra esto con intensidad, mientras que Braden nos da un marco práctico. La coherencia interna reduce riesgos y permite tomar decisiones más efectivas, sostenibles y alineadas con nuestros objetivos. Además, la película destaca la importancia de la colaboración consciente. Cada miembro del equipo depende de la claridad y enfoque de los demás. Un fallo emocional o de concentración puede arruinar toda la misión. Braden enfatiza que nuestras acciones y emociones no solo impactan nuestra propia vida, sino también la de quienes nos rodean.
La coherencia interna y la claridad de intención no son solo un beneficio individual, son una influencia directa en el entorno. En Inception, la sincronización del equipo es vital. En la vida real, nuestras relaciones y proyectos funcionan mejor cuando hay conciencia y coherencia en todos los niveles. El análisis que surge de esta película y del libro es profundo y práctico. La realidad. Comparte este video y suscríbete para descubrir cómo las películas y los libros pueden enseñarnos a vivir con más claridad. Intención y libertad. Tu mente y tus emociones tienen poder. Aprende a manejarlas con nosotros.